A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, en las aguas heladas del Atlántico Norte, un vigía llamado Frederick Fleet divisó algo en la oscuridad y descolgó el teléfono del nido de cuervo. Llamó al puente. Cuando el oficial de guardia respondió, Fleet dijo 3 palabras que se convertirían en las más famosas de la historia marítima moderna. Iceberg. Justo al frente. Lo que siguió en los siguientes 37 segundos determinó todo. El primer oficial William Murdoch ordenó girar a babor y ordenó máquina atrás. La maniobra fue inmediata. Fue también, en una de las ironías más crueles de toda la historia, exactamente equivocada. El Titanic no embistió al iceberg de frente. Lo rozó de costado. Y ese roce, esa fricción que duró apenas 10 segundos sobre el casco de babor, abrió una serie de perforaciones en 6 compartimentos estancos del barco. Cada una de ellas era aproximadamente del tamaño de una hoja de papel. En su totalidad, la superficie total de agua que entró por esas grietas en el primer minuto no habría llenado una bañera. 2 horas y 40 minutos después, el barco más grande, más lujoso y supuestamente más seguro que el ser humano había construido hasta ese momento se partió en 2 y se hundió en el Atlántico a una profundidad de 3.800 metros. De las 2.224 personas a bordo, 1.517 murieron. La mayoría de frío. La temperatura del agua esa noche era de -2 grados centígrados. Pero aquí está la verdad que 113 años de análisis, investigación científica, escáneres tridimensionales y documentos desclasificados han revelado, el Titanic no se hundió porque chocó contra un iceberg. Se hundió porque una serie de decisiones humanas tomadas en los meses, días, horas y minutos anteriores a ese choque convirtieron lo que debería haber sido un incidente recuperable en el mayor desastre naval de la historia. El iceberg fue solo el último actor de una obra que llevaba meses ensayándose. Suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es la versión de la película de James Cameron. Es la versión de los ingenieros navales, los documentos de Harland and Wolff, el escaneo tridimensional más completo jamás realizado en aguas profundas, y las transcripciones de los testimonios de los sobrevivientes que permanecieron en archivos durante décadas antes de ser completamente analizados. Para entender cómo murió el Titanic hay que entender primero cómo nació. Y nació en el contexto más competitivo que la industria naviera del siglo XX había producido. A principios del siglo XX, la ruta del Atlántico Norte, entre Europa y Nueva York, era el campo de batalla más lucrativo del mundo para las compañías navieras. La inmigración masiva hacia los Estados Unidos generaba una demanda casi inagotable de pasaje de tercera clase. Los millonarios de la Edad de Oro norteamericana generaban una demanda igualmente lucrativa de lujo sin precedentes en primera clase. Y en el medio de todo esto, 2 compañías se disputaban la supremacía con una intensidad que rayaba en la obsesión. La Cunard Line, británica y respaldada por el gobierno, había lanzado los transatlánticos Lusitania y Mauretania en 1907. El Mauretania era rápido, tan rápido que conquistó la Banda Azul, el galardón honorífico al barco más veloz del Atlántico, y la mantendría durante 22 años. Era el orgullo británico sobre el océano. Bruce Esme, director gerente de la White Star Line, la compañía rival, entendió que competir con Cunard en velocidad era una batalla que no podía ganar. Tomó entonces la decisión estratégica que definiría todo lo que siguió: White Star no competiría en velocidad. Competiría en tamaño y en lujo. Construiría los barcos más grandes que el mundo había visto, tan grandes que su mera existencia sería un argumento comercial que ningún récord de velocidad podría superar. En una cena memorable con el empresario J.P. Morgan, el hombre que controlaba la International Mercantile Marine, el consorcio que incluía a la White Star, Ismay bosquejó en un mantel los contornos de 3 nuevos barcos. Serían los RMS Olympic, RMS Titanic y HMS Britannic. Cada uno desplazaría alrededor de 46.000 toneladas. Tendrían una longitud de 269 metros. Serían, en todos los sentidos posibles, las estructuras móviles más grandes que el ser humano había construido. Y serían insumergibles. O al menos, así los presentaría el marketing de la White Star Line al mundo. Los astilleros Harland and Wolff en Belfast recibieron el encargo en 1908. Lo que siguió fue uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia industrial y también uno de los que más compromisos de calidad requirió bajo la presión de los plazos. Los ingenieros originalmente diseñaron el Titanic con 64 botes salvavidas. Era el número correcto.
Era el número que habría salvado a prácticamente todos los pasajeros y tripulantes a bordo en caso de emergencia. Alexander Carlisle, uno de los directores de Harland & Wolff, propuso ese número específicamente y diseñó los pescantes para acomodarlos. Carlisle renunció antes de que el barco fuera terminado. Y el número de botes fue reducido. Primero a 48. Luego, en la revisión final que aprobó Bruce Esme, a 20, 16 botes estándar más 4 plegables. La razón oficial fue estética. Los botes salvavidas obstruían las vistas de la cubierta. Los pasajeros de primera clase que pagaban fortunas por sus camarotes no querían ver equipo de emergencia cuando tomaban el sol. La razón real, más profunda, fue ideológica: el Titanic era insumergible. Los botes salvavidas eran para los barcos que se hundían. El Titanic no se hundía. Por tanto, los botes salvavidas eran un detalle menor, casi decorativo. 20 botes para 2.224 personas. Capacidad para 1.178 almas en el mejor de los casos. En el peor de los casos, que es exactamente el caso que se produjo, capacidad para mucho menos, porque los botes serían botados al agua en su mayoría a la mitad de su capacidad. La Junta de Comercio Británica, el organismo regulador, inspeccionó el Titanic y lo aprobó para navegar. Las regulaciones vigentes en 1912 no exigían botes salvavidas para todos los pasajeros. Eran regulaciones diseñadas para barcos más pequeños, actualizadas por última vez en 1894, cuando el mayor transatlántico del mundo pesaba 12.000 toneladas. Nadie había actualizado la normativa. Nadie la consideró urgente. Deja un like ahora mismo, porque lo que ocurrió con los materiales de construcción, los remaches, el acero, las decisiones que se tomaron en los astilleros de Belfast bajo la presión de un plazo imposible, es la capa de esta historia que los libros de historia raramente cuentan en toda su profundidad. El problema de los remaches. En 2008, dos investigadoras estadounidenses, Jennifer Hooper McCarty y Jem Fack, publicaron los resultados de un análisis científico de fragmentos del casco del Titanic recuperados del fondo del Atlántico. Lo que encontraron en esos fragmentos cambió la comprensión técnica del hundimiento de maneras que todavía generan debate. Los remaches del casco del Titanic en la sección de proa, la sección que impactó contra el iceberg, no eran de acero. Eran de hierro. No porque alguien eligiera deliberadamente un material inferior, sino porque los proveedores de acero de alta calidad no podían suministrar remaches de acero en las cantidades y velocidades que la construcción del Titanic requería. El proyecto era tan grande, los plazos tan ajustados, que los astilleros de Harland & Wolff tuvieron que recurrir a proveedores alternativos de hierro para completar la proa. El hierro es menos resistente que el acero. Bajo presiones extremas, como el impacto lateral contra 16 metros de hielo a 21 nudos, los remaches de hierro tendían a fracturarse y permitir que las placas del casco se separaran. Los investigadores propusieron que si los remaches hubieran sido de acero, como en la sección central del barco, las placas podrían no haberse separado tan rápidamente. Quizás no se habrían salvado todos, quizás el Titanic se habría hundido de todas formas. Pero posiblemente con más lentitud. Con más tiempo para que los botes llegaran. Hay otro factor material que los investigadores han señalado repetidamente: la calidad del acero en el casco mismo. Los análisis del acero recuperado del pecio revelan que su composición tenía niveles más altos de azufre de lo que los estándares modernos permitirían, lo que lo hacía más frágil a temperaturas extremadamente bajas. En las aguas a menos 2 grados del Atlántico Norte la noche del 14 de abril, el acero del casco del Titanic era considerablemente más quebradizo de lo que habría sido en condiciones normales de temperatura. No se rompía como goma. Se rompía como vidrio. Hierro en los remaches. Acero de calidad inferior en el casco. 20 botes para 2.224 personas. El escenario se estaba construyendo mucho antes de que el Titanic zarpara de Southampton. El 2 de abril de 1912, el Titanic completó sus pruebas de mar en el Canal del Norte de Irlanda. Esas pruebas fueron más cortas de lo que los protocolos recomendaban, apenas un día, mientras que barcos comparables solicitaban 2 o 3 días de pruebas completas. La razón fue el calendario. La White Star quería el barco en Southampton para el 10 de abril. Las pruebas se abreviaron para cumplir el plazo. Y había algo más. Algo que el historiador Shannon Moloney documentaría en un libro publicado en 2017 y que añadiría una dimensión completamente nueva a la comprensión del hundimiento.
En las fotografías de Belfast tomadas durante la construcción del Titanic, Moloney identificó lo que parecía ser una marca oscura, una mancha, en el casco del barco cerca de la sala de calderas número 6. Análisis posteriores confirmaron que era el rastro de un incendio. Un incendio en el carbón. El carbón del Titanic había comenzado a arder espontáneamente, una ocurrencia relativamente común en los grandes cargamentos de carbón, donde la presión y la humedad pueden generar calor suficiente para la ignición, antes de que el barco zarpara de Belfast. El incendio siguió ardiendo durante el viaje de pruebas, durante el traslado a Southampton y durante los 5 días que el Titanic estuvo atracado en Southampton cargando pasajeros y provisiones. Las llamas alcanzaron temperaturas que algunos investigadores estiman en más de 1000 grados centígrados durante periodos sostenidos. Esas temperaturas, aplicadas desde el interior del casco al acero durante días, podrían haber comprometido la integridad estructural de la sección exacta de babor que terminaría impactando contra el iceberg. ¿Por qué nadie lo apagó antes de zarpar? La respuesta es la misma respuesta que aparece a cada nivel de esta historia, porque apagar el incendio requería descargar y volver a cargar toneladas de carbón, lo que habría retrasado la salida. Y la salida no podía retrasarse. El viaje inaugural del Titanic era un evento de relaciones públicas de la mayor magnitud. Los pasajeros habían reservado. La prensa esperaba. El mundo miraba. Zarparon con el incendio todavía activo. Los fogoneros trabajaron durante 5 días para extinguirlo, logrando hacerlo aproximadamente el día en que el Titanic golpeó el iceberg. El capitán Edward John Smith tenía 62 años el 14 de abril de 1912. Llevaba 45 años en el mar. Era conocido en los círculos navales como el capitán de los millonarios, un sobrenombre que hablaba tanto de su habilidad social como de su competencia técnica. Era el oficial más experimentado y más respetado de toda la flota de la White Star. Tenía previsto jubilarse al terminar el viaje inaugural del Titanic. En su camarote esa noche tenía 6 mensajes de advertencia de otros barcos en la zona. 6 mensajes distintos, de 6 fuentes distintas, advirtiendo sobre hielo a la deriva en la ruta del Titanic. El barco SS Mesaba había enviado uno particularmente específico que indicaba grandes bloques de hielo y campo de hielo exactamente en las coordenadas por donde el Titanic planeaba navegar en las próximas horas. Ese mensaje fue recibido por el operador de radio pero, en una cadena de errores de comunicación que los investigadores han analizado durante décadas, nunca llegó al puente. Los que llegaron al puente también fueron ignorados. Smith no redujo la velocidad. El Titanic seguía navegando a 21 nudos, 40 km por hora, cuando el vigía divisó el iceberg. Era una práctica que otros capitanes de la época también seguían, en condiciones de cielos claros y mares tranquilos, se asumía que los vigías detectarían cualquier obstáculo con suficiente anticipación. La lógica tenía su coherencia. Pero esa noche había una condición que los meteorólogos de 1912 no podían predecir con la precisión que habría sido necesaria. No había luna. El 14 de abril de 1912 era luna nueva. El océano estaba perfectamente tranquilo, tan tranquilo que no había rompientes en la base de los icebergs para advertir su presencia. Sin las olas que normalmente delatan un obstáculo en el agua, sin la luna que normalmente iluminaría el hielo, el Titanic navegaba a toda velocidad en una oscuridad que hacía prácticamente inútil la vigilancia visual hasta que el obstáculo estaba demasiado cerca para maniobrar. Frederick Fleet, el vigía que divisó el iceberg, declaró durante las investigaciones posteriores algo que se ha repetido en todos los análisis del hundimiento desde entonces: si hubieran tenido prismáticos, habría visto el iceberg con 10 minutos de anticipación en lugar de 37 segundos. Los prismáticos existían. Habían estado a bordo del Titanic cuando zarpó de Belfast. Pero en algún momento del traslado a Southampton, en los cambios de oficial de guardia, en la reorganización del equipo, los prismáticos del nido de cuervo desaparecieron. Nadie supo dónde estaban esa noche. La llave del armario donde se guardaban estaba en posesión de un oficial que había sido removido del barco en el último momento en Southampton. 37 segundos de aviso. Sin prismáticos. Sin luna. Con un casco potencialmente debilitado por un incendio de 5 días. Con remaches de hierro en la sección de proa. A 21 nudos. En aguas donde 6 barcos habían advertido sobre hielo. El primer oficial Murdoch ordenó girar a babor. Fue la reacción instintiva de un marinero entrenado que ve un obstáculo, evitarlo.
La investigación posterior sugirió que si el Titanic hubiera embestido al iceberg de frente, solo los primeros compartimentos se habrían inundado y el barco podría haber sobrevivido. Pero el desvío, esa maniobra ejecutada en 37 segundos con la que Murdoch intentó salvar el barco, fue lo que expuso el costado de estribor de la proa al impacto. Comparte este video ahora mismo porque lo que ocurrió en las 2 horas y 40 minutos que siguieron al impacto, las decisiones, los errores, los actos de heroísmo y de cobardía que determinaron quién vivió y quién murió, es la parte de esta historia que más dice sobre la naturaleza humana bajo presión extrema. El diseño del Titanic incluía 16 compartimentos separados por mamparos estancos, paredes internas diseñadas para contener inundaciones. El barco podía mantenerse a flote con 4 de esos compartimentos inundados simultáneamente. Era un diseño que, en teoría, lo hacía extraordinariamente seguro frente a los accidentes típicos del mar. El problema estaba en la altura de los mamparos. Los mamparos del Titanic no llegaban hasta la cubierta. Se detenían en la cubierta lo que significaba que cuando el agua superaba ese nivel en un compartimento, simplemente se derramaba al siguiente, como agua en un hielo lleno de compartimentos donde los divisores no llegan a la parte superior. A medida que la proa se hundía bajo el peso del agua que entraba, el ángulo del barco hacía que el agua pasara de un compartimento al siguiente con una eficiencia que los diseñadores no habían contemplado completamente. El ingeniero naval Thomas Andrews, quien había diseñado el barco y viajaba en el viaje inaugural para identificar mejoras, fue despertado por el capitán Smith minutos después del impacto. Bajó con Smith a inspeccionar los daños. Examinó los compartimentos inundados con los planos del barco en la mano. Y dio su diagnóstico con la precisión fría de un hombre que entiende perfectamente lo que está mirando: el Titanic se hundiría en 2 horas. Quizás 2 horas y media. No había nada que hacer. Smith emitió la orden de poner a los pasajeros en los botes salvavidas. Y aquí comenzó el segundo nivel de decisiones fatales. Los primeros botes fueron botados al agua con docenas de plazas vacías. El bote número 1, con capacidad para 40 personas, zarpó con 12. El número 7 zarpó con 27 de las 65 plazas disponibles. Los pasajeros no querían subir. El barco parecía estable. Las cubiertas estaban iluminadas. La orquesta seguía tocando. Bajar a un pequeño bote de madera al agua oscura y helada parecía infinitamente más aterrador que quedarse en el barco más grande del mundo. El capitán Smith deambulaba. Los testimonios de los sobrevivientes describen a un hombre que parecía paralizado, dando órdenes esporádicas, apareciendo en cubierta, desapareciendo otra vez. El historiador Paul Loudon Brown, miembro de la Sociedad Histórica del Titanic, llegó a una conclusión directa: Smith falló a sus pasajeros. No por mala intención, sino por la parálisis específica que a veces acomete a los comandantes experimentados cuando la realidad supera los escenarios para los que han sido entrenados. Smith había pasado 45 años en el mar sin un accidente grave. No estaba psicológicamente equipado para la situación que tenía frente a él. Loudon Brown calculó que si los botes se hubieran llenado a su capacidad, al menos 500 personas más habrían sobrevivido. 500 personas que murieron en el agua a menos 2 grados centígrados no porque no hubiera espacio para salvarlas, sino porque los botes partieron a la mitad de su capacidad y nadie con suficiente autoridad ordenó con la suficiente firmeza que se llenaran. Las clases sociales del Titanic no son una leyenda. Son una estadística. De los pasajeros de primera clase, sobrevivió el 62%. De los de segunda clase, el 41%. De los de tercera clase, el 25%. La diferencia no era únicamente de suerte o de proximidad a los botes. Los pasajeros de tercera clase, inmigrantes en su mayoría, familias que habían vendido todo lo que tenían para comprar un pasaje hacia una nueva vida en América, estaban alojados en las cubiertas inferiores. Las cubiertas más alejadas de los botes salvavidas. Y algunos sobrevivientes de tercera clase declararon haber encontrado obstáculos, verjas cerradas, tripulantes que les bloqueaban el paso, al intentar llegar a las cubiertas superiores donde estaban los botes. Esto es un territorio históricamente debatido. Las investigaciones oficiales no encontraron evidencia de una política deliberada de retener a los pasajeros de tercera clase. Pero el resultado estadístico habla por sí mismo. 3/4 partes de los pasajeros de tercera clase murieron. 53 de los 76 niños que viajaban en tercera clase murieron. En el mismo barco, en la misma noche, 3 perros de primera clase fueron salvados.
Los 3 perros sobrevivieron. 53 niños de tercera clase no. En el momento en que el Titanic se estaba hundiendo, a menos de 20 millas náuticas de distancia, había otro barco. El USS Californian, capitaneado por Stanley Lord, estaba detenido en el campo de hielo desde las 22:30 de esa noche. El propio capitán Lord había considerado demasiado peligroso navegar entre los hielos en oscuridad total. El operador de radio del Californian había enviado una advertencia de hielo al Titanic a las 23. El operador del Titanic, agobiado por el tráfico de mensajes comerciales de los pasajeros, le respondió bruscamente que se callara y dejara trabajar. A las 23:30, el operador de radio del Californian se fue a dormir. 10 minutos después, el Titanic golpeó el iceberg. La tripulación del Californian vio las bengalas del Titanic. 8 bengalas blancas, disparadas a intervalos regulares, la señal universal de socorro en el mar. Informaron al capitán Lord. Lord, dormitando en el puente de mando, preguntó de qué color eran. Blancas. Lord sugirió que podría ser una señal de una compañía particular. Algunas navieras usaban bengalas de colores específicos para identificarse. Siguió durmiendo. El Californian nunca respondió. La tripulación vio las bengalas durante 2 horas. El operador de radio durmió. El capitán Lord durmió. Y a 4 horas de distancia a toda velocidad, una distancia que el Carpathia, el barco que finalmente llegó al rescate, cubriría en exactamente ese tiempo, el Californian permanecía inmóvil en el hielo mientras el Titanic se hundía. Si el Californian hubiera respondido, habría llegado mientras el Titanic todavía estaba a flote. Con los botes que tenía, habría podido salvar a la mayoría de los que murieron en el agua. Stanley Lord, el capitán del Californian, negaría hasta su muerte que su barco hubiera estado cerca del Titanic esa noche. Las investigaciones concluyeron que sí lo estaba. Suscríbete al canal ahora mismo porque lo que el escaneo tridimensional realizado en 2023 reveló sobre los momentos finales del Titanic, quién murió haciendo qué, quién cumplió con su deber hasta el último segundo y quién no, es la parte de esta historia que más tiempo tardó en ser confirmada por la evidencia física. En 2022 y 2023, los vehículos teledirigidos de Magellan Ltd. Y Atlantic Productions pasaron más de 200 horas documentando los restos del Titanic a 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de la costa canadiense. Capturaron más de 700.000 imágenes de alta resolución desde todos los ángulos posibles. El resultado fue el primer escaneo tridimensional completo del pecio, un gemelo digital del Titanic que permitió a los investigadores examinar el naufragio como nunca antes había sido posible. Lo que encontraron confirmó ciertas cosas que los testigos habían dicho durante décadas. Y reveló otras que nadie había documentado antes. Las calderas del Titanic, esas enormes máquinas que consumían 600 toneladas de carbón al día y producían el vapor que movía el barco, aparecen en el escaneo con las paredes cóncavas hacia adentro. Ese detalle técnico específico confirma que estaban bajo presión operativa cuando el agua fría del Atlántico las alcanzó. Todavía estaban funcionando en los momentos finales del barco. Los testimonios de los sobrevivientes decían que la sala de máquinas del Titanic siguió funcionando hasta los últimos minutos, que los ingenieros del barco se negaron a abandonar sus puestos y continuaron manteniendo la energía eléctrica del barco para que las luces siguieran encendidas. Esas luces en los botes permitieron a los pasajeros ver dónde estaban. Esas luces salvaron vidas. Y las calderas cóncavas en el escaneo de 2023 son la prueba física de que los hombres que las operaban cumplieron con su trabajo hasta el final, en la oscuridad del fondo del barco, sabiendo que el agua venía hacia ellos y eligiendo quedarse de todas formas. Parks Stephenson, el analista del Titanic que lideró el análisis del escaneo, lo describió con la precisión de alguien que ha pasado décadas estudiando un desastre. El Titanic es el último testigo sobreviviente de la catástrofe. Y todavía tiene historias por contar. El escaneo también encontró una válvula de vapor en posición abierta en la cubierta posterior del barco, confirmando que el vapor seguía fluyendo hacia los generadores eléctricos en los momentos finales. Y encontró los pescantes de los botes salvavidas en la zona asignada al primer oficial Murdoch, los mismos pescantes que durante décadas fueron usados como evidencia para acusar a Murdoch de cobardía. Las imágenes de alta resolución muestran que los pescantes estaban extendidos, en posición operativa. Murdoch no huyó. Estuvo en su puesto organizando la evacuación hasta que el mar lo alcanzó. La película de James Cameron,
lanzada en 1997, mostró a Murdoch disparándose en la cabeza en un momento de cobardía. La familia de Murdoch protestó durante años. El escaneo de 2023, 111 años después de la tragedia, les da la razón. A las 2:17 de la mañana del 15 de abril de 1912, la proa del Titanic se sumergió completamente bajo el agua. La popa se elevó sobre el océano, una imagen que los supervivientes describirían el resto de sus vidas con el vocabulario limitado de quienes han visto algo para lo que no existen palabras adecuadas. Y entonces el barco se partió. No gradualmente. Con una violencia que el escaneo de 2023 ayudó a documentar con precisión, la sección de popa cayó de nuevo al agua y luego volvió a elevarse, un movimiento de báscula, antes de hundirse definitivamente. Los 600 metros que separan la proa de la popa en el fondo del Atlántico son el registro permanente de esa violencia. La simulación computacional desarrollada por investigadores del University College de Londres determinó que el daño estructural del iceberg no fue una sola grieta larga, sino una serie de perforaciones múltiples distribuidas a lo largo de 6 secciones del casco. Pequeñas perforaciones. Del tamaño de una hoja de papel. 6 compartimentos. El agua que entró por ellas en los primeros minutos no habría llenado una bañera. Y sin embargo el barco insumergible tardó solo 2 horas y 40 minutos en desaparecer. La verdad sobre el hundimiento del Titanic no es la historia de un barco que fue vencido por la naturaleza. Es la historia de un barco que fue vencido por los seres humanos que lo construyeron, lo equiparon, lo comandaron y lo navegaron. Es la historia de Bruce Esma reduciendo los botes salvavidas de 64 a 20 porque los botes obstruían las vistas de cubierta de los pasajeros de primera clase y porque el barco era insumergible de todas formas. Es la historia de los remaches de hierro instalados en la proa porque los proveedores de acero no podían suministrar suficiente material en los plazos requeridos. Es la historia de un incendio de carbón que ardió durante 5 días en el casco y que no fue apagado porque apagarlo habría retrasado la salida. Es la historia de 6 advertencias de hielo ignoradas porque la práctica de la época era navegar a toda velocidad en cielos claros. Es la historia de un vigía sin prismáticos porque nadie sabía dónde estaba la llave del armario donde se guardaban. Es la historia del capitán Smith deambulando por las cubiertas mientras los botes se botaban a la mitad de su capacidad. Es la historia del Californian a 20 millas de distancia, con su operador de radio dormido, mientras la tripulación veía bengalas de socorro y el capitán preguntaba de qué color eran. Es la historia de 76 niños en tercera clase de los que solo 23 sobrevivieron, mientras 3 perros de primera clase llegaron sanos a Nueva York. Cada uno de esos factores, tomado individualmente, habría sido gestionable. El incendio de carbón sin los remaches de hierro. Los remaches de hierro sin el exceso de velocidad. El exceso de velocidad sin el capitán paralizado. El capitán paralizado con botes suficientes para todos. En cualquiera de esas combinaciones alternativas, el Titanic podría haber sobrevivido a esa noche. La confluencia de todos ellos en el mismo barco, en la misma noche, en el mismo punto exacto del Atlántico Norte, eso es lo que hundió el barco insumergible. El Titanic descansa hoy a 3.800 metros de profundidad. Su proa, todavía reconocible, se hunde lentamente bajo el sedimento marino. Su popa, destrozada en una maraña de acero retorcido, cuenta la historia de cómo se partió. Los objetos personales de los pasajeros, zapatos, botellas, piezas de vajilla, están dispersos por el lecho marino en un radio de varios kilómetros, preservados por el frío y la oscuridad. Los ingenieros que se quedaron en las salas de máquinas están ahí también, en algún lugar del fondo del Atlántico. Sus nombres no son tan famosos como el de Rose y Jack. Pero el escaneo de 2023 les devolvió algo, la evidencia física de que hicieron su trabajo hasta el final. Que las calderas seguían funcionando cuando el agua llegó a ellos. Que las luces del Titanic siguieron encendidas porque ellos eligieron quedarse. 1517 personas murieron esa noche. La mayoría de frío, en aguas a -2 grados, a distancias de los botes que los supervivientes podían ver pero que los tripulantes en esos botes no siempre quisieron acortar. El primer bote botado al agua con 12 personas de 40 posibles no regresó a rescatar a los que gritaban en el agua. Tenían miedo de que los que se ahogaban volcaran el bote al intentar subir. Las comisiones de investigación que siguieron al hundimiento, una en los Estados Unidos y otra en el Reino Unido, produjeron cambios reales en la industria naviera mundial. La obligación de llevar botes para todos los pasajeros. Rutas más meridionales en época de deshielo.
La creación del International Ice Patrol, que todavía hoy monitorea los icebergs del Atlántico Norte. El requisito de que los operadores de radio estuvieran disponibles las 24 horas. Las 1.517 muertes del Titanic salvaron, a través de esas reformas, un número incalculable de vidas en el siglo siguiente. Eso no los trae de vuelta. Pero es la única forma en que la historia sabe responder cuando el precio que paga alguien por una lección es demasiado alto para que la lección no se aprenda. El 14 de abril de 1912, a las 11:39 de la noche, el Titanic era el barco más seguro, más moderno y más admirado que el ser humano había construido jamás. El 15 de abril de 1912, a las 2:20 de la mañana, estaba en el fondo del Atlántico. 2 horas y 41 minutos. 6 compartimentos. Una serie de perforaciones del tamaño de hojas de papel A4. Remaches de hierro. Un incendio de 5 días. 6 advertencias ignoradas. Sin luna. Sin prismáticos. Sin botes suficientes. Y un barco que fue vendido al mundo como insumergible porque la persona que tomó esa decisión de marketing nunca pensó que necesitaría ser verdad. Hasta que lo necesitó. Si esta historia te cambió la forma de ver uno de los eventos más documentados del siglo XX, si te hizo ver que el misterio del Titanic no está en el iceberg sino en todo lo que ocurrió antes de que el iceberg apareciera, suscríbete al canal. Deja un comentario contándonos cuál de los factores que llevaron al hundimiento te parece el más determinante. El incendio de carbón. Los remaches de hierro. La reducción de botes salvavidas. La velocidad excesiva. El Californian dormido a 20 millas de distancia. Cada uno de ellos, por sí solo, habría podido cambiarlo todo. Y comparte este video. Porque la historia del Titanic no es la historia de un barco que se hundió. Es la historia de todo lo que los seres humanos hacen cuando la arrogancia, la prisa, el dinero y el orgullo se combinan en el mismo lugar al mismo tiempo. 1517 veces.